Muy bien, ya es tiempo de conversar con nuestro amigo y gran colaborador, el doctor eh, Ujú. Gildeberto Jaime del Castillo Jaramillo, Ahí Sí. está, natural de Chiclayo. el ¿No? nombre correcto. Así es, muy bien. Del mismo Chiclayo. Sí, sí, San sí, sí. Marquino, San Marquino, Mm. del colegio Alfonso Ugarte, estudió en el Melitón colegio Alfonso Carvajal. Ugarte. ¿Ah? Melitón Carvajal. Melitón Carvajal, perdón, Melitón Carvajal, ¿no? Y en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Muy bien, doctor Jaime del Castillo Jaramillo, yo le quiero hacer una pregunta. El defensor del pueblo que hasta ahora no tenemos y que la verdad es un trampolín para después ocupar cargos, pues, más, no sé, pero de mayor comodidad para ellos, ¿no? Como es el caso de Walter Gutiérrez, que ahora está de embajador en España, con todas las bollerías que esto conlleva, ¿no? Don Jorge Santisteban de Noriega fue el primer defensor del pueblo y la verdad que tuvo pues un perfil, mantuvo un perfil bajo, pese a que trabajó en algo por defender al pueblo. Pero yo le quiero preguntar una cosa. ¿Está bien que al defensor del pueblo lo elija el Congreso? ¿Lo elija el gobierno? Porque al fin y al cabo el gobierno lo ejerce pues el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Los tres poderes gobiernan. O lo debe elegir el pueblo al defensor del pueblo. Buenos días, ante todo. Buenos días a la mesa de Buenos lo días, bueno, lo malo y bienvenido, lo feo. profe. Buenos ¿Cómo días a la está? audiencia de Radio Papá. Buenos días. Fíjese, don Salvador, el Defensor del Pueblo es una institución europea, es el Ombudsman, que precisamente se dedica a defender contra los abusos del Estado al pueblo. Pero esa figura la han hecho decorativa en el Perú toda la vida, porque no ha habido un solo defensor del pueblo que haya acusado a una autoridad política por abusos. Por ejemplo, recuerde usted el incendio de Mesa Redonda. Quedaron muertos muchos peruanos. Más de 300 muertos. Más de 300 muertos, usted lo recuerda bien. ¿Acaso el defensor del pueblo denunció penalmente esto? Pudo haberlo hecho, pero no lo hizo. El defensor del pueblo es el que tiene que defender al pueblo de los abusos de Telefónica, de los abusos de Sedapal, de los abusos de las empresas mineras, etcétera, etcétera. Sin embargo, esa figura es decorativa y la derecha se preocupa en que vaya un imbécil, o que vaya un convenido, o que vaya un derechista reaccionario. Por eso es que ellos amarran la elección del defensor del pueblo a nivel del Congreso. Y claro que no estoy de acuerdo con eso, don Salvador. Yo estoy de acuerdo que el pueblo lo elija. Y yo creo que el pueblo entero coincide con nosotros en que ellos deben elegir al defensor del pueblo. Un defensor del pueblo. El día de las elecciones generales, ahí debe haber los candidatos a defensor del pueblo y tanto junto con el presidente se debe elegir al defensor del pueblo. Usted es abogado, doctor. Sí, dígame. Y usted no va a permitir, ¿no?, que en la otra parte le nombre el abogado al contrincante. Exactamente. Con la rigurosidad de su lógica, ha dicho todo en forma sabia. O sea, los mafiosos, los delincuentes, los malos de la película, eligen a su propio, ¿no es cierto?, acusador. Acusador. Sí. Ya. Entonces, Perico Macoña eligió a Periquito Pimpín para que sea el defensor del pueblo. Y como Periquito Pimpín asaltaba junto con Perico Macoña, entonces nunca lo va a denunciar. ¿Está claro? Eso es lo que pasó con Walter Gutiérrez. Tremendo aprista, alanista, echadazo al fujimorismo, como Alan García, que se convirtió en Rabona de Keiko Fujimori. Porque Alan García Pérez, que ahora le han sacado una película media tonta, ¿no? Justicia para Alan García, pero no dicen que Alan García era el que le cargaba la bacenica a Keiko Fujimori.
porque él vivió bajo la sombra de la protección mafiosa del fujimorismo y del fujimontesinismo toda su vida, y lo extendió y lo aguzó y lo precisó. Ahora los apristas se han vuelto todos rabonas de Keiko Fujimori, del fujimorismo, porque son reaccionarios. Walter Gutiérrez vendía libros, él nunca ha sido un jurista de nota, jamás, él era vendedor de libros, nada más. Pero los apristas, que están enquistados todavía en el Colegio de Abogados, chupando la teta del Colegio de Abogados de Lima, lo llevaron a Walter Gutiérrez y también lo llevaron a Bazán, y los apristas están metidos ahí años de años chupando la teta del Colegio de Abogados de Lima. Ese es otro tema larguísimo. Entonces, vean ustedes lo que hemos tenido, la desgracia de defensores del pueblo, pues. Puro manco, puro cojo, puro mudo, puro ciego, puro manchapapeles, pero para cobrar todos los meses puntuales, don Salvador. Y encima premiado, porque ese mediocre de Walter Gutiérrez está ahorita de embajador plenipotenciario, así se llama, embajador plenipotenciario en España, el país más reaccionario del mundo, el país que fue la cueva de todos los criminales nazis. Ahí se escondieron y luego pasaron a la Argentina. A España por eso vive de sacarle la plata a todos los asesinos y todos los criminales. Ahí está en la historia. Franco gobernó 43 años, don Salvador. Y Franco llegó al poder porque lo apoyó Hitler y porque lo apoyó Mussolini. Y asesinó a los republicanos de la manera más brutal y salvaje. Asesinaba familias completas. Se metía en Madrid mismo, se metían a los departamentos y asesinaban papá, mamá e hijos. Y los tiraban como animales a los camiones para que todos los vean y los mandaban a fosas comunes. Así persiguieron a los republicanos en España 43 años y protegió a todos los criminales nazis. Ahí está, de embajador plenipotenciario Walter Gutiérrez. Por ponerle un ejemplo, ¿no? Defensoría del Pueblo no sirve. Claro, pero no hay que olvidar también que el alcahuete del rey Juan Carlos, ¿no?, después santificó toda el historial criminal genocida de Francisco Franco, ¿no? El rey Juan Carlos, claro, el que le dijo, ¿por qué no te callas, hombre? Bueno, sí. Ese tipo es un miserable, Fue descubierto en grandes negociados internacionales, don Salvador, con su amante, la alemana. O sea, es un tipo miserable, se había vuelto un delincuente internacional. Él es el que nos enchufó Telefónica en el Perú. Telefónica. A él. Y vino todavía, y estos que nos hacen la vida imposible son una mafia maldita, disculpen el término, pero ellos fueron ese personaje que ahora no puede ni caminar, es un mafioso de primera. Pero ¿quién lo protege, don Salvador? La derecha reaccionaria, porque él defendió al dictador. Por lógicamente monárquico, tenía que defender pues al dictador, ¿no? Claro. Entonces, sí, el dictador lo puso a él. Pues, obvio, de maniquí. Lo puso de maniquí, tremendo mujeriego, tremendo enfermo, ¿no es cierto? Y mafioso, pues, ¿no? Así estamos. Muy bien. Dame la hora, por favor, Enrique. Claro que sí, faltan 7 minutos, 8 minutos para que sea las 9. 1 minuto más, doctor. El defensor del pueblo, doctor Jaime del Castillo Jaramillo, es una figura que se instaura en esta Constitución del 93. ¿En la del 79 no figuraba o ya sáqueme de la ignorancia? Sí, la figura de la Defensoría del Pueblo es una figura que nosotros ya estudiamos en los años 80, don Salvador. Y ya es una figura que se trabajó para la Constitución del 79. O sea, con esos aires llega. La del 93 la toma, pero la toma así a regañadientes, pero Vladimiro Montesinos se cuidó mucho de que ese defensor del pueblo siempre sea un imbécil, siempre sea un convenido, siempre sea un calzonudo, políticamente hablando. No olvidemos, doctor, que al principio, en los primeros años, el defensor del pueblo era el fiscal de la nación, ¿no? Sí. No se había elegido todavía el defensor del pueblo, y el que fungía de defensor del pueblo
era el Ministerio Público. Imagínense, Alibaba defendiendo a las víctimas. Esa es la triste historia y gracias por la precisión que usted hace. Mire, le voy a leer a los radioyentes, chiquito nomás, en la página web de Defensoría del Pueblo, lo que dice oficialmente la página web de Defensoría del Pueblo. ¿Qué casos atiende la Defensoría del Pueblo? La Defensoría atiende en todo el país quejas, consultas y pedidos de ciudadanos que, por alguna causa, han experimentado la vulneración de sus derechos. No desempeña funciones de juez o fiscal, ni sustituye autoridad alguna, no dicta sentencias, no impone multas ni sanciones, pero sí puede denunciar. Fíjense, quejas, consultas y pedidos de ciudadanos que por alguna causa, por quítame estas pajas, se ha vulnerado tus derechos. Y la matanza de Ayacucho, y la matanza de Cusco, de Puno, ¿dónde estaba el fiscal? Recién ahora la señora Rebollar, como no la van a considerar, está en contra de Dina Boluarte. Recién, ¿no, don Salvador? Recién ella está diciendo, sí, claro, ahí están los heridos, uy, acá hay muertos, uy, acá hay mutilados. Recién, pero cuando estaba caliente la matanza, cayó boca. Entonces, esta figura, don Salvador, muy inteligente la agenda de hoy. Es importante que el defensor del pueblo sea elegido conjuntamente con el presidente de la República, en un mismo acto, y por el pueblo, que se publiquen los candidatos y que el pueblo elija directamente. Ese Congreso ya no sirve para nada, don Salvador. Ese Congreso hay que extinguirlo, ya es una vergüenza nacional. Debe ir al desván de la historia política del Perú. Es una vergüenza, es un asco. Creo que más elegante es hablar pues de las cucardas. Creo que hasta las cucardas resulta mucho más, ¿no? Uno hasta se ríe. No nos tienten el día de la madre. Bueno, usted ha tenido un paseo internacional, nosotros acá en el Perú nos tenemos que contentar con las niñas de las cucardas. Pero más vale una serrana conocida con lo viejo que una conocido. gringa concida, doctor. ¡Qué buena! Bueno, así en ese nivel tenemos que poner el Congreso de la República, pues, ¿no? Así es. Qué pena. Sí. Qué pena. Y no puede elegir, la verdad que no puede elegir este Congreso, pues, es decir, le debemos a Vizcarra el no poder reelegir, porque el pueblo debe tener la facultad, si quiere premiar a un congresista porque ha trabajado bien, lo debe premiar. Y si quiere censurarlo, castigarlo y no reelegirlo, lo debe hacer. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Y muy bien, ayer preguntó usted sobre Martín Vizcarra y el tema del Jurado Nacional de Elecciones. Muy bien. Como el Congreso de la República lo quiere pulverizar, convertir en polvo a Vizcarra por haber cerrado el Congreso, por haber disuelto el Congreso conforme a ley, entonces lo quiere desaparecer en la historia para que los que se atrevan a hacerlo sepan que el Congreso siempre los va a perseguir. O sea, ese es el tema, ¿no? Maldito, ¿por qué cerraste ese Congreso? Te voy a desaparecer de la historia. Ahora llaman al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, el doctor Salas, para que explique sobre el tema de Vizcarra, que por qué ha inscrito un partido político. Y la respuesta es sencilla. Tú puedes impedir que Vizcarra, ¿no es cierto?, ejerza un cargo público, pero no le puedes anular sus derechos políticos. ¿Correcto? O sea, lo inhabilitas para que ejerza un cargo público. Sí, está bien. Pero eso no le quita su derecho político. ¿Por qué? ¿Él acaso no puede elegir? Sí puede votar, ¿no es cierto? Entonces tú no le puedes quitar su derecho político. Eso es sagrado. Y por lo tanto, si él ha formado un partido político, enhorabuena, pues, no ejercerá un cargo público. Es lo que yo le expliqué ayer, don Salvador. Exactamente lo mismo. No, él no estará inhabilitado para ejercer un cargo público. Está bien, pues. Pero sus derechos políticos no han sido eliminados totalmente. O sea, él puede fundar un partido político y él puede dirigirlo también. Lo que quiere el Congreso es que no, que el Jurado Nacional de Elecciones haga lo que ellos quieren. Y el Jurado Nacional va a decir, no, pues señor, yo no soy nadie para quitarle los derechos políticos al señor Vizcarra. Doctor Por favor. Jaime del Castillo,
con la Constitución del 31, creo que o 33, está prohibida la inscripción de partidos con ideas foráneas. Mejor dicho, por ejemplo, el APRA ha sido creado en México prácticamente por ahí de Claro, la Torre, ¿no? no se permitía los internacionales, ¿no? Ni al APRA ni al comunismo, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Esa es una visión de la Cold War, ¿no? De la Guerra Fría previo al de la Guerra Fría, porque fue el 32, ¿no es cierto? Previo a la Guerra Fría, que que sirvió para reprimir a los partidos comunistas y en este caso al Partido Aprista, que era considerado un partido comunista, que era considerado terrorismo, lo del Partido Aprista en los años 30. Ahora los apristas de hoy, con respecto a los del 30, no tienen nada que ver, son cosas totalmente distintas. Pues. Entonces, aquí en el Perú, precisamente, don Salvador, usted recuerda ese pasaje de la historia, buscaron anular la inscripción del partido aprista, pero aún así participó en la elección del 32. Y tas con el dictador Miguel Sánchez Cerro. O sea, el tema, y le ganó Sánchez Cerro, dizque con fraude, porque hubo hasta matanzas en esas elecciones, hubo muertos, pero aún así, o sea, sí es cierto, pero ¿qué partido no es internacional? ¿Acaso el liberalismo, sus ideas no vienen de Londres? ¿No vienen de Europa? ¿No vienen de Estados Unidos? O sea, eso fue un concepto estúpido, ¿no? O sea, no, un partido... Para sacarlos de la ley. Nada más, fue un pretexto. Un pretexto para sacarlos, para tenerlos fuera de la ley. Claro, bueno, claro. En realidad, el mocho, pues así le decían pues a Luis Miguel Sánchez Cerro, sí. y un simple comandante, ¿no? Y piurano, para mayores señas. Piurano, sí. Bueno, tenía otra visión de la política, ¿no? Sí, sí, sí. Ese piurano, Luis Miguel Sánchez Serra, marcó historia en el Perú, ¿no? Fue un representante del fascismo absoluto porque él como figura inspiró a la UR, recuerda usted, a la Unión Revolucionaria, de Luisa Flores, abogado Luisa Flores, que puso el cerebro para crear la ideología fascista en el Perú, pero la patada fuerte, el puñetazo rompemuelas era Luis Miguel Sánchez Cerro, y se fundó, y aquí en el Perú hubo camisas negras. A los Mussolini. A los Mussolini, don Enrique Arturo, don Pepe Mujica, que desfilaban por las calles con el brazo levantado, todos los cholos peruanos. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Muy interesante. Bueno, gracias amigos por escucharnos.